Bienvenido. Este es el lugar donde la filosofía y la psicología se unen para ayudarte a ver la vida con mayor profundidad. Hoy vamos a hablar de un tema que de alguna manera atraviesa la vida de todos, aunque no siempre lo percibamos. El deseo, y más específicamente, el poder que el deseo y la sexualidad ejercen en nuestro inconsciente. ¿Te has parado a pensar hasta qué punto tu deseo influye en tus elecciones, tus relaciones, tus decisiones e incluso en la manera en que te ves a ti mismo y a los demás? ¿Es lo que llamamos amor, pasión o atracción simplemente una cuestión biológica? ¿O hay algo más profundo sucediendo en nuestra mente? Carl Jung, uno de los grandes nombres de la psicología analítica, creía que la sexualidad no era solo una función del cuerpo. Es sobre todo simbólica, un lenguaje del inconsciente, una fuerza arquetípica que lleva significados, traumas y fantasías, y que moldea nuestra forma de vivir, de amar, de buscar sentido a la vida. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Pero tranquilo, este vídeo no trata sobre el sexo de la forma en que normalmente se habla. No se trata de lo que es correcto o incorrecto, bonito o feo. Aquí vamos a ver la sexualidad como una energía psíquica, algo que cuando se comprende bien, puede transformarse en creatividad, libertad, conciencia y hasta espiritualidad. Así que no olvides dejar tu like, que ayuda mucho al canal a llegar a más personas que piensan fuera de la caja. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Cada semana traemos reflexiones sobre el comportamiento humano, filosofía práctica y psicología profunda. Y quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Crees que el deseo nos controla o que nosotros podemos controlar el deseo? Estoy muy interesado en saber tu opinión. Comenta abajo, que lo leeré todo. Cuando hablamos de sexo, la mayoría de la gente piensa en algo físico, instintivo, relacionado con el placer o la reproducción. Pero para Jung, el sexo va mucho más allá de eso. Es una fuerza que nace en el cuerpo, sí, pero que adquiere un significado mucho más profundo cuando lo miramos a través de la lente del inconsciente. Jung veía la sexualidad como una energía arquetípica. Esto significa que no es solo una necesidad biológica, sino una especie de símbolo universal presente en todas las culturas, mitos, religiones e historias de la humanidad. Es como si el deseo fuera un lenguaje que el inconsciente utiliza para expresarse y que aparece disimulado en nuestras fantasías, en nuestros sueños, en nuestras búsquedas, hasta en nuestras angustias. Esta energía, cuando es mal interpretada o reprimida, puede volverse caótica, generar compulsiones, conflictos, adicciones y frustraciones. Pero cuando comenzamos a mirarla con mayor conciencia, puede canalizarse hacia algo mucho más grande que solo el placer momentáneo. Puede convertirse en arte, puede ser una revelación, puede resultar en sanación. Y esto sucede porque el deseo, en el fondo, está ligado al movimiento del alma. Es el que nos impulsa a salir de nuestro lugar, a buscar algo, a acercarnos a alguien, a crear, a transformar. Es el que nos invita a vivir con intensidad y al mismo tiempo es el que nos confronta con nuestras sombras, nuestros miedos y nuestras inseguridades. Jung creía que esta fuerza sexual es, en verdad, una de las manifestaciones de lo que él llamó libido, pero no en el sentido freudiano, puramente sexual. Para Jung, la libido es una energía vital más amplia que puede expresarse de varias formas. Deseo por una persona, por una idea, por un propósito, por una transformación. Y lo más interesante es que esta energía puede ser transformada, puede cambiar de dirección, de forma y de intensidad. Cuando la reprimes, no desaparece, se esconde, se disfraza. Pero cuando la acoges, la escuchas y entiendes lo que está tratando de decirte, se integra. Y ahí es donde la sexualidad deja de ser solo un impulso y se convierte en una herramienta de crecimiento personal. Es como si el deseo no solo quisiera llevarte hacia afuera, hacia alguien, hacia alguna experiencia, sino también hacia adentro, hacia un lugar donde realmente puedes encontrarte. Un lugar donde el deseo se convierte en puente, no en prisión. Ahora, para entender aún mejor cómo actúa esta energía sexual dentro de nosotros, necesitamos hablar sobre dos conceptos fundamentales de la psicología
junguiana, el ánima y el ánimos. Estos dos nombres representan lo femenino y lo masculino, pero no en el sentido externo de género o comportamiento social. Jung decía que todos llevamos dentro de nuestra psique una imagen del opuesto. Es decir, dentro de cada hombre hay una mujer interior, el ánima, y dentro de cada mujer hay un hombre interior, el animus. Estas imágenes no son simples personajes, son arquetipos, formas simbólicas que influyen profundamente en la manera en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Son proyecciones del inconsciente que moldean nuestros sentimientos, nuestras idealizaciones, nuestros juicios e incluso nuestras elecciones amorosas. Piensa conmigo, ¿cuántas veces te has sentido intensamente atraído por alguien que racionalmente no tenía mucho sentido? ¿O cuántas veces has idealizado a alguien de una forma casi mágica, proyectando en esa persona todas las cualidades que deseabas, como si fuera la mitad que te faltaba? A menudo, lo que está ocurriendo es una proyección de tu ánima o de tu animus. No estás viendo a la otra persona tal como es realmente. Estás viendo una parte de ti que está oculta, inconsciente, y que se manifiesta a través del deseo. Es como si el inconsciente usara al otro para mostrar lo que necesitas integrar en tu interior. Por eso Jung decía que el amor a menudo es una especie de encuentro con el inconsciente y que, si no reconocemos esto, terminamos viviendo relaciones confusas, demasiado idealizadas o incluso destructivas. Porque en el fondo, estamos intentando encontrar fuera algo que, en realidad, nos falta dentro. El ánima en el hombre representa el contacto con el mundo emocional, con la sensibilidad, con la intuición y con la receptividad. Cuando está integrada, el hombre puede acceder a estas cualidades sin miedo ni vergüenza. Pero cuando está reprimida o distorsionada, aparece en forma de proyecciones como la mujer idealizada, la musa inalcanzable o incluso la femme fatale que seduce y luego destruye. Por otro lado, el animus en la mujer es la imagen del masculino interior. Representa la razón, la acción, la firmeza y la dirección. Cuando está bien integrado, aporta fuerza, estructura y enfoque. Pero cuando está mal resuelto, se manifiesta en forma de autocrítica, rigidez, exceso de racionalidad o incluso en la forma de ese hombre idealizado fuerte, protector, salvador, que muchas veces no existe en la realidad. Estos arquetipos actúan en nuestro inconsciente todo el tiempo. Influyen en la manera en que nos sentimos atraídos por alguien, en cómo esperamos ser amados y hasta en lo que proyectamos en una relación. Y lo que Jung nos invita a hacer es dejar de buscar afuera lo que nos falta por dentro y empezar un proceso de integración, es decir, observar esas imágenes internas con más atención, entender lo que intentan mostrarnos y permitir que lo femenino y lo masculino dentro de nosotros puedan dialogar, cooperar y equilibrarse. Porque al fin y al cabo, el verdadero encuentro es siempre con nosotros mismos. Y aquí es donde entra una de las ideas más provocadoras de Jung. Muchas veces cuando nos enamoramos, no estamos amando realmente a la otra persona. Estamos amando un espejo, un reflejo, una parte de nosotros que fue proyectada en esa persona. Puede parecer extraño al principio, pero piensa conmigo. ¿Cuántas veces has conocido a alguien y has sentido esa conexión tan intensa, casi como si fuera un alma gemela, como si esa persona te completara de una manera inexplicable? Eso, para Jung, muchas veces es el ánima o el animus actuando con fuerza. Es el inconsciente usando al otro para revelar algo que aún está oculto dentro de ti. Estas proyecciones no son ilusiones sin sentido. En realidad, cumplen una función. El inconsciente hace esto para intentar mostrarte algo que necesita ser reconocido, acogido e integrado. Por ejemplo, si un hombre proyecta el ánima en una mujer, puede que esté intentando reconectarse con su propia sensibilidad, con su lado emocional, con una parte creativa que ha quedado olvidada. Si una mujer proyecta el animus en un hombre, tal vez está buscando fuerza, estructura y dirección, pero no en el otro, sino en ella misma. El problema es que, cuando no somos conscientes de esta dinámica, empezamos a exigir del otro lo que nunca prometió ser.
Empezamos a idealizar en exceso, a esperar perfección, a sufrir por expectativas que jamás se cumplirán. Y entonces, el amor se convierte en confusión, frustración e incluso dolor. ¿Cuántas veces has escuchado o vivido la historia de una relación que comenzó mágica, intensa y hermosa, y después se tornó en una pesadilla emocional? En términos junguianos, esto sucede porque la proyección se ha roto. La imagen idealizada comienza a desmoronarse y empezamos a ver al otro como realmente es, humano, imperfecto, distinto de la fantasía. Pero mira, esto no es malo, es parte del proceso. Jung decía que el objetivo de la proyección es justamente que se rompa, porque es en ese momento cuando tienes la oportunidad de retirar esa imagen del otro y reintegrarla dentro de ti. Es en este momento cuando el amor deja de ser una ilusión y comienza a convertirse en verdad, cuando dejas de exigir que el otro te complete y empiezas a completarte a ti mismo, cuando comprendes que el otro puede ser un compañero de viaje, pero no tu salvador, ni tu espejo ideal, ni la pieza que faltaba en el rompecabezas. Este tipo de amor más consciente nace después de que te enfrentas al espejo y decides continuar el camino con tus propios pies. Es entonces cuando el deseo deja de ser carencia y se convierte en potencia. Y es precisamente en este punto donde empezamos a ver la sexualidad con otros ojos. Para Jung, el sexo no es solo una experiencia corporal, es un portal hacia algo más grande. Algo que, si tenemos el valor de cruzar, puede llevarnos a un nivel de conciencia mucho más profundo. Él lo llamaba individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, integrando todas las partes de tu psique, incluidas aquellas que escondes, rechazas o proyectas en los demás. La energía sexual, cuando no se reprime ni se vive de forma inconsciente, se transforma, se convierte en combustible, se convierte en deseo de crear, de buscar sentido, de transformar tu dolor en arte, tu vacío en conexión, tu confusión en claridad. Por eso, en muchas tradiciones antiguas, el sexo se consideraba algo sagrado, no porque fuera puro en un sentido moral, sino porque era una fuerza poderosa conectada a la vida, a la creación, a la trascendencia. Jung recuperaba esta visión más simbólica de la sexualidad. Él entendía que, cuando nos conectamos con este deseo de forma consciente, puede guiarnos hacia una especie de despertar. No es de extrañar que hablara del arquetipo del héroe sexual, y este héroe no es el conquistador ni el seductor. Es quien atraviesa su propio deseo, enfrenta sus sombras, reconoce sus proyecciones y regresa a sí mismo más íntegro. Es quien no huye del fuego, sino que aprende a caminar dentro de él sin quemarse. Claro, esto no es sencillo. Vivimos en una cultura que o exagera demasiado el sexo, o intenta esconderlo, controlar, reprimir, o se trata como mercancía, como placer vacío o como tabú. Pero Jung propone otro camino, el de la integración, el de mirar al deseo sin miedo, sin culpa, sin idealizaciones, entendiendo que el deseo puede, efectivamente, derribarte, pero también puede levantarte, puede esclavizarte, pero también puede liberarte. Todo depende de la conciencia que le pongas. Cuando empiezas a comprender qué es realmente lo que buscas, detrás de cada atracción, de cada carencia, de cada fantasía, surge una nueva relación con la sexualidad, más libre, más honesta, más transformadora. Y es en este punto donde el deseo deja de ser solo instinto y se convierte en un camino espiritual. Pero para alcanzar este nivel de conciencia, hay un paso que mucha gente evita, el encuentro con la sombra. Para Jung, la sombra es todo aquello que rechazamos en nosotros mismos. Todo lo que fue reprimido, oculto, negado, ya sea porque la sociedad no lo aceptaba, porque la familia lo condenaba o porque nosotros mismos no pudimos afrontar eso. Y la sexualidad suele ser una de las partes más escondidas de esa sombra. Desde muy jóvenes, muchas personas aprenden que sentir deseo es algo malo, que no está permitido, que es pecado, que es peligroso. Entonces, ¿qué ocurre? Empujamos esos sentimientos bajo la alfombra del inconsciente, pero no desaparecen. Regresan en forma de culpa, vergüenza, miedo,
relaciones conflictivas, comportamientos que ni siquiera llegamos a entender de dónde vienen. Jung decía que lo que niegas te domina y lo que aceptas te transforma. Por eso, cuando empezamos a mirar nuestra propia sombra sexual, todo aquello que ha sido ocultado, reprimido o distorsionado, poco a poco empezamos a recuperar el control de nuestra propia energía. No es un proceso fácil, sí, es incómodo, a veces incluso doloroso, pero es profundamente liberador. Y aquí no se trata de vivir todos los deseos o hacer lo que uno quiera sin filtro. No se trata de entregarse al impulso, sino de escuchar lo que ese impulso quiere decir. Porque el deseo también habla, revela, señala hacia algo que está pidiendo atención, muchas veces algo que ni siquiera sabías que existía en ti. Es en esta inmersión, en el inconsciente, donde comenzamos a darnos cuenta de que los deseos más intensos, los más conflictivos, incluso los más prohibidos, pueden traer mensajes importantes sobre nuestras heridas, nuestros límites, nuestras necesidades emocionales más profundas. Y cuando afrontamos esta parte de la psique de frente, empezamos a ganar un tipo nuevo de libertad. No la libertad de hacer todo, sino la libertad de no ser esclavo de nada. La libertad de tomar decisiones conscientes, de relacionarnos con más verdad, de romper con patrones repetitivos de los que muchas veces ni siquiera éramos conscientes. La sombra no es tu enemiga, es una puerta hacia el autoconocimiento. Y cuando incluyes la sexualidad en este proceso, descubres una fuerza increíble oculta justo ahí, donde antes solo había miedo o vergüenza. Es como encender la luz en una habitación que ha estado cerrada durante años. Al principio asusta, pero luego te das cuenta de que también hay partes de ti que estaban esperando ser vistas y amadas. Dentro del universo simbólico de la psique, Jung observó que lo femenino contiene una dualidad poderosa. Por un lado, la figura de la madre acogedora, protectora, que cuida y nutre la seguridad emocional. Por otro, la tentadora, la mujer seductora instintiva libre, que despierta el deseo, el riesgo, la transformación. Estos dos arquetipos han existido desde tiempos antiguos. Están en los mitos, en las religiones, en los cuentos de hadas, y sin que nos demos cuenta, también están presentes en nuestro inconsciente, moldeando nuestras relaciones, nuestros deseos e incluso nuestras crisis afectivas. La madre representa el amor incondicional, la entrega, el consuelo, la base emocional. Ella es la mujer que cuida, que escucha, que sostiene. Pero cuando este arquetipo se vuelve demasiado dominante o está desequilibrado, puede transformarse en dependencia, en sobreprotección, en la anulación de la propia individualidad para atender al otro. Por otro lado, la tentadora lleva la energía de la pasión del movimiento, de la fuerza creativa, es instintiva, magnética, provocadora. Representa el poder de despertar, pero también el miedo a perder el control. Y es por eso que históricamente este arquetipo ha sido tan demonizado, porque toca aquello que está más reprimido, el deseo de libertad, de intensidad, de romper con lo que es seguro. Jung anotó que estas dos figuras viven dentro de todos nosotros, sin importar el género. En el hombre, a menudo aparecen como proyecciones. Busca una mujer que sea madre y amante al mismo tiempo y se frustra al descubrir que nadie puede cumplir ese papel dividido. En la mujer, estas imágenes internas pueden generar conflicto, ser dulce o ser audaz. El punto es que estas dos fuerzas no son opuestas, son complementarias. Y cuando aprendemos a reconocer esta dualidad dentro de nosotros e integrar las dos caras de lo femenino, dejamos de vivir en conflicto. La mujer que acepta a su tentadora interior ya no necesita esconder su potencia creativa ni su sensualidad. El hombre que reconoce su proyección de la madre sabe que no necesita buscar un refugio eterno en una pareja. También puede aprender a cuidarse a sí mismo. Estos arquetipos están profundamente relacionados con la forma en que amamos, deseamos, rechazamos e idealizamos. Y cuando actúan en el inconsciente, pueden sabotear nuestras relaciones o limitar nuestro crecimiento personal. Pero cuando los traemos a la conciencia, empezamos a ver con más claridad lo que realmente buscamos en las relaciones y lo que primero debemos encontrar dentro de nosotros.
Al final, esta danza entre la nutrición y la seducción, entre el cuidado y la libertad, es lo que hace que lo femenino sea tan profundo y transformador. Hasta aquí, ya hemos comprendido que el deseo no es un impulso simple, ni algo que debe ser ignorado o reprimido. Es un lenguaje del inconsciente, un movimiento interno que puede servir como brújula para quienes buscan un crecimiento genuino. Y aquí es donde surge una figura simbólica muy poderosa en la obra de Jung, el héroe sexual. Pero calma, no lo confundas con ese estereotipo del galán o la mujer fatal que la sociedad suele exaltar. El héroe sexual que Jung propone no es alguien que conquista cuerpos, es alguien que conquista a sí mismo. Es aquel que atraviesa sus propias pasiones, que enfrenta sus deseos más profundos y confusos, y en lugar de perderse en ellos, se encuentra. Este héroe no niega el deseo, se sumerge en él, pero con conciencia. Reconoce que el deseo puede ser una trampa, pero también puede ser un maestro, porque el deseo revela dónde están nuestras heridas, nuestras carencias, nuestros anhelos más ocultos. Y al enfrentarlo de frente, el héroe comienza a liberarse, no porque haya dejado de desear, sino porque ha llegado a entender qué hay detrás del deseo. ¿Conoces esa sensación de estar atrapado en un ciclo de relaciones similares o de repetir los mismos errores emocionales? Jung diría que ahí está el llamado del viaje del héroe, porque estos patrones se repiten hasta que aprendamos de ellos, hasta que dejemos de buscar fuera lo que necesitamos despertar de. El héroe sexual aprende a usar esta energía como un impulso creativo, como una fuerza sanadora, como un poder de transformación. Entiende que el deseo no necesita ser negado, necesita ser elevado, sublimado, y aquí sublimar no significa reprimir ni espiritualizar todo de forma artificial. Es canalizar esa energía hacia algo que expanda la conciencia, hacia el arte, hacia una conexión genuina, hacia la transformación personal, hacia la creación de algo con significado. Es como transmutar el fuego, dejar de quemarse con él y empezar a iluminar el camino con su luz. Y fíjate qué interesante, este viaje del héroe es individual, pero también tiene reflejos colectivos, porque cuanto más nos conocemos, más nos relacionamos auténticamente. Y cuanto más conscientes somos de nuestro deseo, menos manipulamos, herimos o dependemos de los demás para sentirnos completos. Así que, al final, el héroe sexual no es quien vence al deseo, sino quien lo atraviesa y regresa con sabiduría. Después de todo este recorrido, enfrentando las proyecciones, integrando los arquetipos, atravesando la sombra y despertando al héroe interior, empezamos a darnos cuenta de que la sexualidad nunca ha sido solo placer, ni solo cuerpo. En realidad, es un puente entre el instinto y el espíritu, entre lo que nos impulsa y lo que nos transforma. Para Jung, el impulso sexual es una de las formas más potentes de la energía psíquica, pero no tiene por qué quedar atrapado solo en el plano físico. Esa misma fuerza, cuando se reconoce y canaliza conscientemente, se transforma en algo mayor: creatividad, inspiración, conexión con lo sagrado. En muchas tradiciones antiguas, esto ya se entendía. El sexo era ritual, meditación, símbolo de unión con algo que trasciende el ego. No se trataba solo de dos personas encontrándose, sino de dos almas reconociéndose, reflejándose mutuamente y abriendo caminos para la transformación conjunta. Por supuesto, nuestra cultura moderna ha perdido mucho de esta visión. Hoy en día, el sexo a menudo se percibe como un producto, una actuación, una distracción. Pero el inconsciente no ha olvidado su sentido más profundo. Y cuando nos abrimos a observar el deseo con más presencia y menos juicio, empezamos a darnos cuenta de que señala algo dentro de nosotros, una llamada a la expansión. No se trata de negar el cuerpo, se trata de atravesarlo para encontrar el alma. Se trata de permitir que el instinto te enseñe, pero sin que te domine. Se trata de permitirse sentir y al mismo tiempo aprender a transformar ese sentir en sabiduría. Y qué curioso, cuando vivimos la sexualidad de manera consciente, no solo mejoran las relaciones, toda la vida cambia.
porque empiezas a caminar con más presencia, más integridad, más verdad. Dejas de perseguir vacíos externos y empiezas a crear desde dentro hacia afuera. Jung decía que el ser humano se realiza cuando logra unir los opuestos dentro de sí. Y la sexualidad es uno de los caminos más directos para conseguirlo, porque te obliga a enfrentar el deseo y el miedo, el placer y el dolor, el instinto y la espiritualidad. Es una invitación a crecer, a despertar, a ser más humano y más completo. Al final, el deseo es solo el comienzo. Lo que haces con él es lo que define quién estás llegando a ser.